Bien, mis queridos, damos gracias al Señor que nos permite y hoy llegamos al último tema de esta serie, ya 11 temas, hoy ya es el número 12, donde consideramos la exhortación bíblica los unos a los otros, que es mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Somos parte, somos miembros, debemos amarnos, debemos honrarnos, debemos ser de un mismo sentir, debemos aceptarnos los unos a los otros, debemos amonestarnos, debemos saludarnos los unos a los otros, debemos servirnos, sobrellevar las cargas, soportarnos los unos a los otros, someternos unos a otros y como hoy vamos a considerar algo muy práctico y necesario en el cuerpo de Cristo. Necesitamos animarnos. Animaos los unos a los otros. Es interesante que el apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 11, te invito a abrir tu Biblia ahí, Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Y mira el comentario que hace Pablo. Así como lo hacéis. Quiero mostrarles este mismo texto en una versión que se llama Versión de las Américas. Me gusta cómo se traduce este versículo. Dice así, por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Todas estas exhortaciones que hemos visto durante esta serie, usted y yo somos responsables. Si no lo hacemos, estamos faltando a lo que Dios pide de nosotros. Si cumplimos estos mandatos, estas exhortaciones, seremos una iglesia dinámica, creciente, alegre, con testimonio. Si no lo hacemos, nos vamos a estar mordiendo los unos a los otros. Y queremos que cuando visitas vengan, personas nuevas vengan, puedan ver el amor, el interés, la preocupación. Que somos una iglesia bíblica, que somos una iglesia que a pesar de nuestras diferencias, porque no es fácil reunir 12 culturas diferentes. No es fácil. Todos tenemos nuestra idiosincrasia, pero por sobre eso, aquí no hay 12 culturas, aquí solamente hay un pueblo, y este es el pueblo del Señor Jesucristo. Usted pertenece a la iglesia del Señor, por lo tanto tiene su responsabilidad en esto. Una de las grandes preocupaciones del apóstol Pablo fue que el pueblo del Señor fuese edificado, animarse, cuidarse, cuidar al pueblo del Señor. Y Pablo sabía muy bien que esto no es el trabajo de uno solo. No es el trabajo de un líder, de una persona, es el trabajo de toda una congregación. Es por eso que esta exhortación es hacia el pueblo del Señor. No es suficiente el trabajo de una persona en la iglesia, se necesita el cuidado de todos. Es por eso que 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 25, Pablo que viene hablando en el capítulo 12, que todos los creyentes tienen un don espiritual. Y aunque pareciera, wow, ese es más importante que el mío, Pablo dice, no se equivoquen. Porque esos dones los ha repartido el Señor de acuerdo a su propósito. Pero en verso 25 del capítulo 12, Pablo dice, para que no haya, mira qué interesante, desavenencias, divisiones en el cuerpo. Lo hay cuando yo creo que mi ministerio, lo que yo hago, es más importante o significativo que los demás. Ante los ojos de Dios, aquel hermano o hermana silenciosa que vino y limpió este piso, que limpió los baños, es tan importante como el hermano que ha dirigido los de la música o como aquel siervo que hoy está ministrando la palabra del Señor. Ante Dios, Dios no hace esa diferencia, porque Dios mira el corazón tuyo. Es por eso que necesitamos de tu ministerio, de lo que tú realizas, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros, ¿quiénes? Todos se preocupen, ¿quiénes? Los unos por los otros.
Tal vez tú te preguntas, ¿y esa persona que estaba sentado a mi lado, ya no la he visto por 2 domingos? Llámale, búscale. Comienza a orar por esa persona. Es por eso que usted y yo debemos cumplir nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Pablo, en este libro a los tesalonicenses, Pablo hace una increíble exhortación a una iglesia muy dinámica. Primera Tesalonicenses 5:11, Pablo les va a decir, por lo cual animaos, dice Pablo, los unos a los otros, y Pablo va a agregar como ustedes ya lo están ¿qué? Realizando o lo están haciendo. El término que en Corintios capítulo 5, verso 11 encontramos por animaos, es la palabra griega parakaleo, que significa alguien que viene a tu lado para exhortarte, para animar, para enseñar. A veces puede ser traducida esta palabra rogar, os ruego, les pido, les amonesto, les suplico, al igual que consolar, animar, confortar. Uno de los propósitos principales de la iglesia es que debemos edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo lo hacemos? A través del servicio y a través de la administración de la palabra. Nos edificamos los unos a los otros cuando nos ayudamos a llegar, escúcheme bien, al nivel más alto de madurez. Aunque tú entras al edificio y no hablas con nadie y te sientas, tu presencia de influencia hacia otras personas, ya sea para bien o para mal. Tu forma como te acercas, saludas, animas o desanimas también a otros. Por eso que es importante el cuidarnos. Y quiero que observes conmigo 2 aspectos para que podamos aplicar en este mandato de animarnos los unos a los otros. 2 aspectos generales. El primer aspecto tiene que ver con la necesidad. Le he puesto en primer lugar el menester de considerar este mandato. En primer lugar, la necesidad, el menester. ¿Por qué necesitamos del ánimo de los demás? En primer lugar, y creo porque el deber que nos ha sido encomendado a nosotros en la vida cristiana no es fácil y no es por corto tiempo. Es decir, Dios te llamó a ti y me llamó a mí y me ha dejado un deber. ¿Por qué es menester considerar este mandato? Por el deber encomendado al cristiano. ¿Cuál es? Se resume en Hebreos capítulo 12, verso 1, donde el escritor sagrado dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabes que el término corramos, correr, no es como uno cree una carrera de 100 metros planos? Aquí el término corramos, correr, significa una maratón. Es decir, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, cuando usted es consciente de que Dios está en su vida y usted pertenece a un cuerpo, usted comienza a correr una maratón. Y la maratón concluye o por la muerte o porque el Señor le transformó, porque vino por nosotros. Mientras tanto, tenemos un deber encomendado, correr la carrera. Y para correr esa carrera, que es una maratón, que requiere aguante, el Señor nos dice que debemos correrla ¿con qué? Paciencia. No le pida al Señor paciencia, porque el Señor le va a oír y le va a ayudar a desarrollar paciencia. Pero aquí la paciencia tiene la idea de resistencia. No sé si usted alguna vez corrió, hizo esa carrera de que 3 vueltas a la cancha, ¿cómo se llama? 3000 metros planos, darle vuelta a la cancha. Un inexperto suena el silbato, o se dispara y corre desesperadamente tratando de ubicar el primer lugar. El que corre así no va a llegar, porque cuando uno corre una carrera de distancia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Administrar su energía para llegar bien a la meta. Y aquí es el gran problema, y es por eso que necesitamos ánimo.
Porque muchos comienzan a correr la carrera cristiana y uno lo ve, wow, bien, convertido, bien, fiel, fiel, y como que quiere correr. Y luego pasa el tiempo y se pinchan, se desaniman, desaparecen. ¿Sabe por qué? Porque no aprendió a correr su carrera con paciencia. Y como eso es real, necesitamos de otros hermanos que vengan y nos ayuden, porque la carrera cristiana es larga. Y hay muchas y miles razones por las cuales a veces nos decaemos, nos desanimamos en la carrera. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 8. 2 Corintios capítulo 1, verso 8. Observa lo que dice Pablo. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No sabemos exactamente cuál fue esta. Se puede especular varios acontecimientos, pero algunos de ellos no calzan con la cronología de la vida del apóstol Pablo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que fue un momento tremendamente difícil en la carrera del apóstol Pablo. Pues el texto dice, pues fuimos abrumados. ¿Cómo? Sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué significa eso? Que en su carrera el apóstol Pablo enfrentó un momento tan angustioso, tan difícil, tan desesperante, que aún perdió la esperanza. ¿Qué se puede hacer cuando una persona pierde la esperanza? Ya nada. Fue tan grande, posiblemente hable de conservar la vida, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ayer en el retiro de los varones hablábamos de los peligros continuos que hay en la carrera. Ahora, ¿por qué tenemos esta exhortación? El menester, la necesidad de considerar, porque todos nosotros tenemos en la vida cristiana una carrera que es larga y estamos expuestos a problemas, situaciones, y es ahí donde necesitamos a veces el trabajo anónimo, secreto, de una persona que venga a nuestro lado a subirnos el brazo al hombro y decir, hermano, quiero correr contigo. Observa en Colosenses capítulo 4, verso 11, Jesús va a hacer mención de un compañero de él en el ministerio, que no sabemos nada más de él de lo que se dice acá. Y Jesús, que era un hombre muy común, llamado justo, dice Colosenses capítulo 4, verso 11, creo que no lo tengo en referencia para ustedes, Colosenses 4, 11, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, y agrega Pablo, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. No sabemos quién es, no sabemos quién es este personaje, pero el gran apóstol Pablo, que uno lo imagina como poderoso, fuerte, de convicciones, Pablo dice que necesitó a este hombre en su vida porque él fue para él, ¿qué cosa? Un consuelo. ¿Por qué es menester considerar este mandato? Por el deber encomendado al cristiano. Todos nosotros corremos una carrera larga y más temprano que tarde voy a necesitar de qué cosa? De ese apretón de mano tuyo, de ese saludo cariñoso, de ese abrazo, de ese decirle al hermano, hermano, yo no sé cómo puedo ayudarte, pero sí estoy haciendo una cosa por ti. ¿Qué estás haciendo? Orando por él. El cuerpo lo necesita. Y en segundo lugar, no simplemente por el devenir encomendado, el deber del creyente, que es larga la carrera, sino que en segundo lugar porque el desánimo que experimentamos en la carrera, porque siempre vamos a experimentar el desánimo en la carrera. ¿Quién no se ha desanimado en la carrera? Levante su mano. El que no la levantó es mentiroso. Ahí me levanta las dos, te entiendo, está bien. Queridos, todos en algún momento queremos arrojar la toalla.
Primera Tesalonicenses, mira el capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Ahí hay un sermón tremendo sobre la flojera, la pereza en Proverbios. Pero agrega Pablo que alentéis ¿a quiénes? A los de poco ánimo. ¿Sabes por qué? Siempre habrán creyentes así. Había una canción que decían el creyente carretilla. Porque la carretilla, para que se mueva, siempre hay que levantarla, o si no, ahí queda. Y habrá siempre, no me gusta decir cristianos, carretilla, pero me gustó la idea. ¿Por qué nos desanimamos? Primero, voy a darte algunas razones que pienso. A veces porque somos muchas veces de doble ánimo. Tenemos deseo de convicción, pero más nos aman otras cosas y somos por ser de doble ánimo. Segundo, dale clic ahí atrás. Por tener los ojos, por no tener puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús. ¿Y lo ponemos en quién? En el hermano, en la hermana, en el líder y siempre criticando a los demás. Carretilla. Porque siempre estás, ¿qué? Desanimado. Le preguntan, ¿vas a participar? Ambiguo, porque no hay. Necesita ser estimulado por enfermedades físicas, enfermedades crónicas. A veces las enfermedades crónicas en una persona sí que le desaniman. Y a veces un enfermo crónico se vuelve muy demandante. Por enfermedades mentales, no me refiero a que se volvieron locos, explico bien. A veces en nuestro cuerpo ocurren deficiencias químicas. Alguien que pierde, por ejemplo, algunas de las glándulas. A veces hay personas, y la depresión no siempre es pecado, porque a veces que de fábrica venías un poquito fallado y se producen desequilibrios químicos en nosotros y a veces no lo sabemos. A veces recibimos una herencia genética de enfermedades de nuestros padres, familia. Y estamos ahí en esa lucha y nos desanimamos. Por los problemas, escúchame bien, esto sí que desanima, por problemas no resueltos. Familiares, laborales, personales. Por no querer someterse al señorío de Cristo. Por no querer someterse al señorío de Cristo, es decir, yo quiero vivir el cristianismo, pero ¿qué? A mi manera, y eso hace que continuamente te estés, ¿qué? Desanimando. Carretilla. Bueno, no lo voy a decir más, pero suena bien. Por problemas, por no creer en la palabra de Dios. Mis queridos, muchos de nosotros a veces no le creemos a Dios. ¿Cómo es eso? No le creemos, le hemos confiado el futuro, pero no le confiamos el presente. Por el desgaste de estar con personas que son continuamente conflictivas. Hay gente que es tóxica, que te desgasta, que te absorbe la energía por la falta de unidad entre los hermanos, por las fuertes tentaciones causadas, escúcheme bien, por los vicios de la vida pasada. Se convirtió a Cristo, pero aún sigue luchando con vicios del pasado y sigue esclavizado. ¿Y eso qué produce en el presente? Que tú tengas un cristianismo con mucho desánimo en tu vida, por las fuertes tentaciones causadas por los vicios del pasado y a veces por el afán de este mundo. Porque es más importante lo que tienes, el adquirir, que darle la prioridad al Señor. Queridos, hay un principio interesante en las Escrituras. Dios honra ¿a quiénes? A los que le honran. Pero cuando queremos ganar y solamente ganar y perdemos de vista nuestra responsabilidad, es guardar, como dice la Escritura, en saco roto. Yo lo he visto a través de los años en personas que cambiaron sus valores, sus responsabilidades, ganaron pero se enfermaron. Todo lo que pudieron ahorrar, lo perdieron, como dicen, de un solo golpe o paraguaso. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla? Decir, no más. Es por eso
que necesitamos del aliento, de la comprensión, del amor, del cuidado de quién? Los unos a los otros. ¿Cuál fue el mandato de Pablo a la iglesia de Tesalónica? Que alienten a quiénes? A los de poco ánimo. Una razón más por la cual es menester considerar este mandato, en tercer lugar, basado en Proverbios capítulo 15, verso 4, por algo muy interesante. Dios nos ha dado a nosotros algo. Dice el Proverbios 15, 4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Explico. Dios nos ha dado las palabras, el habla. La forma en que animamos a otras personas es a través del uso de la lengua. Es por eso que Proverbios capítulo 18, verso 21 dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tus palabras, cómo te relacionas, cómo hablas con los demás, puede ser de ánimo o de desánimo en tu vida. Si tal vez te das cuenta que pocas personas se acercan a ti, ¿será que tú eres una persona que tu habla, en vez de animar, desanima? Pues el texto dice, la lengua apacible. ¿Sabes que el término apacible significa curativa, medicinal, que sana, que es un remedio? Oye, hay gente linda que tú te sientas a hablar con ellos y te inspiran, te animan, te dan verdades, te enseñan principios, te animan en el Señor. Son como árbol de ¿qué? De vida, que producen vida, que producen sanidad. ¿Qué dice el texto? Más, por el contraste, la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Muchas veces somos más dados en nuestras palabras a juzgar, a criticar, que alentar, que ayudar. Usamos más nuestra boca para atemorizar, para advertirse, creyéndonos profetas de juicio, cuando hoy estamos no bajo el juicio, hoy estamos bajo ¿qué? La gracia. Y nuestras palabras no dan esperanza. Cuando tú hablas con tus hermanos, ¿das esperanza? Proverbios 12, 18, mira lo que dice. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. Describen a esa persona que cuando habla, daña, enjuicia, condena, intimida, porque son personas fatalistas y solo ven lo malo. ¿Y qué sale de ellos? Y no me refiero a que son palabras soeces o groseras, son fatalistas. No importa lo que se dice, ¡tac!, te dice una palabra que son personas que, escúchame bien, te nivelan hacia abajo. No es bueno tener personas que te nivelen hacia abajo, porque siempre terminan agotándote. Por eso que Proverbios dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero ¿cuál es el contraste? Mas la lengua de los sabios, ¿qué es? Medicina. Dice Proverbios 15, 23, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Lo que decimos y cómo lo decimos tiene impacto en otras personas. De hecho, Proverbios capítulo 12, verso 25 dice así, lo tengo ahí en pantalla, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Pero mira, mas la buena palabra, ¿qué hace? Lo alegra. ¿Te das cuenta del poder de las palabras que tenemos? ¿Por qué es menester considerar este mandato? Porque la carrera es larga. Porque continuamente nos desanimamos. Pero también porque Dios te dio una forma de animar a otros. ¿Y es a través de qué? Del uso de tus palabras. Y en último lugar, hablando sobre el menester de considerar, por el dechado, la palabra dechado significa ejemplo, por el dechado o el ejemplo de Cristo
y los apóstoles. Puse dechado porque si usted se fija, vengo hablando con la letra D. No encontré otra palabra mejor. Dice, por el dechado o el ejemplo de quién. Primero, de Cristo y en segundo lugar de los apóstoles. Voy a tomar solamente el caso de Hechos capítulo 18, verso 9. Pablo lleva un par de tiempo en Corinto y está tremendamente desanimado. Ya viene, por así decir, de una racha mala. No le fue bien en Tesalónica, de Filipos ya tuvo problemas, tuvo que huir de Tesalónica y va con dificultades. Y llega a Corinto y Corinto es un lugar dificilísimo, duro para poner una iglesia. De hecho, se decía que Corinto era el paraíso de un borracho y el infierno de una mujer virtuosa. ¿Sabes cómo era Corinto? Los marinos decían, vamos a Corinto a corintiar. Durísimo. Entonces el Señor tuvo que aparecerse a Pablo. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, ¿qué le dice? No temas, sino habla y no calles. ¿Vino a qué? A animarnos. Y no será la primera vez. Cuando Pablo es privado de su libertad y él sabe que hay un complot para matarle, el Señor le aparece nuevamente y le dice, mira Pablo, te garantizo que tú vas a llegar vivo a Roma y vas a dar testimonio de mí. El Señor vino vez tras vez para animarlo. Para animarlo. De hecho, Pablo, cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 2, observa conmigo, según 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 11, mira lo que hizo Pablo. Así como también sabéis de qué modo, hablando de Pablo, de su ministerio, como el Padre a sus hijos, ¿qué hizo Pablo por los hermanos de Tesalónica? Exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros. En otras palabras, el dechado, el ejemplo de Cristo, lo que Cristo hizo con Pablo, de animarlo, ¿qué hizo Pablo? Animó también al pueblo del Señor. ¿Por qué? La exhortación, ya hemos dicho en primer lugar, ¿estamos claros? El menester de considerar este mandato por el deber y porque debemos correr la carrera, porque nos desanimamos en la carrera, por el diseño de Dios te ha dado las palabras para animar y por último por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles ¿de qué? De animar a los demás. De hecho, cierro el punto diciendo, Jesús, el mandato que más repitió a sus seguidores fue de ánimo, porque Él les dijo, no temáis. Si tú miras los evangelios, es el mandato que más sale del labio del Señor Jesús. Ahora, cuando tú hablas con tus hermanos, ¿qué es lo que sale? ¿Quejas, críticas, demandas, conflicto? ¿O estás utilizando tu habla para ser de bendición a otra persona? ¿Por qué? Porque debemos animarnos los unos a los otros. En segundo lugar, y rápidamente, la manera de cumplir. Hemos visto el menester, la necesidad, ¿por qué hacerlo? Veamos ahora en forma práctica 4 cosas claves, cómo animamos a los demás. ¿Cómo lo vemos en Pablo? Lo primero que hizo Pablo, ¿sabes cómo animó a los demás? Hablando de la persona de Dios a otros. Observa lo que dice, la persona de Dios. Pablo animó a los creyentes haciéndolos pensar, mostrándoles el cuidado de la persona de Dios. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 12, Pablo dice así, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de ¿quién? De Dios, y agrega algo más, que os llamó a su reino y gloria. ¿Sabes cómo les animó? Dios les ama. Dios les ha llamado. Dios les ha escogido. Pablo no está explicando la doctrina de la elección, no está explicando la soberanía de Dios, pero está haciendo sentir a los creyentes, a los hermanos que son amados por alguien muy especial. Y qué mejor que sentir que alguien me dice, Dios me ama, tiene cuidado de mí. Eso sí que da ánimo. Queridos, cuando hay alguien que está enfermo, a veces ese enfermo cree, Dios no me escucha. Ahí es donde debemos decir, no, Dios tiene ¿qué? Cuidado de ti. ¿Sabes qué dice el salmista? En el Salmo capítulo 8, versículo 4, David pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites?
Si tú miras un mapa de constelaciones, te vas a dar cuenta que nuestro planeta humano, la Tierra, es un puntito en un vasto y gran universo. Pero a ese puntito, en ese vasto universo, ¿quién nos visitó? El Hijo de Dios. No era nada y me buscaste. Tú me has dado vida a mí. Dios podía haberse olvidado de nosotros. ¿Sabes que Dios pudo haber tañado los dedos y hacernos desaparecer? Y se acabó el problema. Pero ideó un plan maravilloso. Animamos a otras personas cuando les decimos, mira a Dios. Me encanta 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice. Pablo dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios ¿de qué? De toda consolación, queridos. Dios anima, cuida, fortalece. Satanás desanima porque Él vino a matar, a robar y a destruir. Y tú cuando quieras animar a otros, ayúdales. Mira a Dios, confía en Dios. Salmo 31, 15. Me encantan estas palabras donde David dice, en tus manos están mis tiempos. Pero a veces es una sola palabra. Dios. Dios, Dios. Cuando quieras animar a otro, primero, ¿qué hizo Pablo? Dios, Dios, Dios. Segundo, cuando quieras animar a otra persona, no simplemente la persona de Dios. Utiliza la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pablo dice así, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, Pablo no llegó con cuentos. Pablo no llegó a hacer una fiesta, Pablo fue concreto. Pablo llegó a llevarles ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y dice el texto, la recibisteis, esa palabra significa darle la bienvenida. Abrir las puertas del corazón, la recibisteis como no como palabras de hombre, sino según en verdad, ¿qué dice el texto? La palabra de Dios, la cual que actúa en vosotros los creyentes. Cuando quieras animar a alguien, habla de Dios, no tanto de ti. Segundo, llévales la palabra de Dios. Cuando la nación de Israel se había apartado y Nehemías se dio cuenta del fracaso y de la derrota del pueblo de Dios, luego de examinar, luego de ver, luego de observar y animarles al pueblo a reconstruir los muros, ¿sabes a qué lo llevó? En el capítulo 8, a que buscaran la palabra de Dios. ¿Y sabes qué ocurrió? Que la tenían perdida. Dice que buscaron hasta hallar el libro de la ley. Por tiempo se habían alejado de la voz de Dios, pero Nehemías, léelo en casa, en el capítulo 8, el pueblo se encontró con la palabra de Dios. El pueblo oyó a la palabra de Dios. El pueblo creyó a la palabra de Dios y el pueblo obedeció a la palabra de Dios casi ingenuamente. Porque entendieron que ellos debían construir pequeñas chozas, como celebrar tabernáculos. Y ellos corrieron a armar sus carpas porque estaban deseosos de oír la voz de Dios en sus vidas. Es Isaías en el capítulo 55, verso 11, que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Y tú puedes ser ese instrumento en llevar la palabra a otras personas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla, algo sucede. La palabra de Dios es lo que necesitas para animar a otras personas. Llévales un versículo. No le lleves cuentos. No le lleves problemas. Llévale una promesa de Dios. Tercero,
Llévales la promesa de Dios. Llévale la persona, la palabra. Mira la promesa de Dios. ¿Qué nos dice acá? ¿Qué aprendemos acá en 1 Tesalonicenses 4:18? Pablo habla de eventos futuros. Y al final, Pablo dice lo siguiente. Capítulo 4, verso 18. ¿Qué dice? Por tanto que alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes qué palabras? Pablo desde el verso 13 dice, el Señor viene ya. El Señor viene pronto, el Señor viene. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Cómo se cierra el libro de Apocalipsis? Señor, ven pronto. El Espíritu y la iglesia que dicen, ven, Señor Jesús. Necesitamos que nos digan, hey, la vida acá es corta, no va a durar mucho, pero tenemos una esperanza. Nos alienta el pensar el retorno de Cristo, la resurrección de los santos, el rapto del pueblo del Señor, que nuestra reunión con el Señor va a ser en el cielo. Veremos al Salvador, le veremos cara a cara. Un día aquello que hemos escuchado por años será realidad. Lo vamos a ver, lo vamos a experimentar. No te desanimes. ¿Sabías tú que en los primeros siglos los creyentes se saludaban con una expresión tomada del griego de 1 Corintios 16:22? El Señor viene, que traducido, o mejor dicho en griego es Maranata. Ese era el saludo de ellos. Hermano, Maranata. Hermana, Maranata. El Señor viene. La promesa del Señor. Él un día vendrá. Y todo lo que estás haciendo ahora no va a servir de nada. ¿Sabes que hay un grupo de scouts que inventó un saludo? Y el saludo se llama Maranata. Y ellos se saludan con el brazo así, con el dedo cruzado, a mitad de la mano, y con los 4 dedos apuntando hacia arriba. Y ellos cuando se ven solamente hacen así. Y ellos saben que les están diciendo Maranata. Y los 4 dedos representan las 4 A de la palabra Maranata, que es anunciar, que es amar, apresurarse y aguardar la venida del Señor. No quiero que me digan, hermano, pero sí quiero que me digas Maranata. Es así y no así. Porque este es Spock, ¿ok? Maranata. ¿Por qué la promesa? Tengo un texto, no sé si está en pantalla, Apocalipsis 21:4. Dice Dios. Hemos visto, animamos por la persona de Dios, por la palabra de Dios, por la promesa de Dios que Él viene pronto. Queridos, observa lo que dice aquí. Un día cuando estemos con el Señor, enjugará Dios ¿qué? Toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni hambre, más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ni habrá más llanto, ni hambre, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Enjugará, ¿sabes que el término significa sacar de raíz? Es por eso que Pablo en Romanos 8:18 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables, no se comparan con la gloria venidera. ¿Cómo animamos a los hermanos? ¿Cómo hacerlo? Forma práctica. Habla de la persona de Dios. Llévales la palabra de Dios. Llévales la promesa de Dios. Y no te olvides que necesitamos en esto al pueblo de Dios. Hoy cantábamos, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Pero no solamente anunciamos el evangelio al inconverso. Llevamos la palabra a los hermanos para animarlos en la vida. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:11, por lo cual, ¿qué dice? Todos juntos, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Hay un hombre en la Biblia que realmente no sabemos cuál es su nombre, pero sí conocemos su apodo. Porque los discípulos, al verlo, lo que él hacía, vender su propiedad, traer todo para la obra. Si alguien estaba alejado, lo iba y lo buscaba. Estaba con él. Su nombre es
José. Pero la Biblia le llama, los discípulos le llamaron, ¿cómo? Bernabé. Una versión más moderna sería Bernabé. En otras versiones, Barnabás. Pero en griego la palabra significa hijo de consolación. ¿Por qué no dejas hoy que el Espíritu del Señor utilice tu vida y mi vida para ser ese Bernabé en la vida de los hermanos? Deja el papel de profeta de juicio. Deja el papel de crítico. Abraza a tu hermano. Dile, quiero ser un Bernabé en tu vida, que camina al lado de los demás, porque debemos amarnos, soportarnos, cuidarnos, estimularnos, exhortarnos. Y que esta serie, la parte más práctica es, decide ser de bendición en la vida de otra persona. Amén. Inclina tu rostro, por favor, y cerremos nuestros ojos. Animaos los unos a los otros. Después de esta serie, alguna decisión debemos tomar. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? Ojalá que el Espíritu del Señor te lleve a decir, yo decido ser delante de Dios un Bernabé, un hombre y una mujer de bendición a otras personas. Y no permitas que salgan más de mis labios palabras de desánimo, de descalificación, porque quiero ser bendición al pueblo del Señor. Pero esa es tu decisión delante de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por haber llegado, Señor, al final de esta serie. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes y nos des esa sensibilidad y la disposición de ser de bendición a otras personas. Pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.